vamos a continuar, ¿verdad? Nos habíamos quedado ayer. Entonces, ayer habíamos, habíamos cerrado básicamente la clase hablando de ¿cómo se llama? De este concepto, el Power Wall, ¿sí? O sea, el punto de tope, ¿verdad? Donde llegaron los diseñadores de microprocesadores, ¿sí? Donde ya no puedo seguir aumentando vamos a decir, la frecuencia, ¿sí? Del procesador porque ya no puedo disipar tanta energía, o sea, demasiado calor, ¿sí? Entonces, perdón, es ahí, ¿verdad? Donde surgió, ¿sí? O sea, este inmenso cambio, pues, por eso dice el título, ¿verdad? A sea change, ¿sí? O sea, un cambio inmenso, vamos a decir, ¿sí? No es que esta, no es que esta tecnología, ¿verdad? De multiprocesadores no haya existido antes, o sea, eso ha estado desde ahí probablemente, sí, o por lo menos a alguien se le haya ocurrido la idea de que comenzó sí, toda esta revolución de la computadora, ¿verdad? Sí, solo que al menos en el área de microprocesadores para PC y servidores, o sea, típicamente habían sido, o sea, los chips uniprocesadores, ¿sí? Es algo bueno, ¿sí? Ahora que ya no podemos seguir integrando más transistores, ¿verdad? Aumentando la frecuencia de uniprocesador, pongamos varios procesadores en un solo chip. ¿Sí? Entonces los primeros, ¿verdad? Cuando comenzó todo esto, los primeros chips que salieron eran dual core, el famoso dual core, ¿sí? Dos núcleos. Después quad core y en la actualidad no sé si, ajá, ¿de cuántos hay ahorita? En el caso, al menos en el caso de Intel, yo sé que, por ejemplo, Sun Microsystems, se tiene su propia plataforma, hace mucho tiempo que tenía de 8 núcleos, ¿verdad? Entonces, de hecho, sí, ahí hay un, sí, mira, Sun le llamó el Niagara, ¿sí? El Niagara 2 es de 8 núcleos. En la actualidad no sé si, bueno, ahora que Sun ya es parte de Oracle, ¿sí? O que fue adquirida por Oracle, o sea, no sé si o sea, si Oracle va a seguir o sea, con el trámite, ¿verdad? De hardware, no sé realmente, ¿sí? Bueno, ahí está igual IBM, ¿sí? El Power 6, dos núcleos, ¿sí? Consumo de energía, alrededor de 100 watts, no sé si interesante, ¿verdad? El de SOM, ¿sí? Claro, es una frecuencia mucho menos, son 8 núcleos y consumen 94 watts, mucho menos energía que los otros, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si se fijan, de aquí, ¿verdad? Este es el consumo de energía. ¿Sí? Eh, ¿sí? Y ahí está Intel y AMD, ¿verdad? O sea, dos chips, AMD Barcelona e Intel Nehalem, ¿sí? Ambos de 4 núcleos, ¿sí? A 2.5 GHz, ¿sí? Y bueno, el plan ahora, antes era, ¿verdad? La ley de, ¿cómo se llama? La ley de Moore era duplicar la cantidad de transistores cada año, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora, ¿cuál es el plan? En resumidas cuentas, es el último punto. Ajá. Guillermo. Duplicar la cantidad de núcleos que están en chip. ¿Cada cuánto? Pues ahí sería aproximadamente cada 2 años. Creo que la generación está más probablemente en unos 8 años, creo. Bueno, más o menos, ¿verdad? Sí, lo podemos dejar cada 2 años, redondear. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Creo que ayer hacíamos énfasis en eso de que el anuncio de Intel hace un par de años, ¿verdad? Que para el 2000, no sé, 2018 creo que basado en eso más o menos. Es un cálculo, ¿verdad? De que los chips, o sea, van a venir con 128 o 128 núcleos, ¿verdad? Por eso decíamos es importante hacer énfasis en ¿cómo se llama? En los detalles de, ¿cómo se llama?, de programación y desarrollo de aplicaciones. Que ahora tenemos que pensar en desarrollar aplicaciones multitarea, o sea, digo, multihilo, ¿cómo se llama? ¿Sí? Okay. Las métricas de desempeño, ¿sí? O sea, ¿cómo miden ustedes el desempeño de no sé, de una máquina? ¿Qué se basan ustedes?
asumo que ustedes son más críticos a la hora de comprar una máquina, no solo porque, es Mac, se mira bonita, sí, o sea, ¿sí? Qué bien delgadita acá. O sea, asumo que, o sea, ustedes por ser del área de sistemas electrónicos son más críticos en ese sentido. Vamos a ver, Enrique. Ok. El disco, almacenamiento volátil, no volátil. Ajá. Bueno, especialmente yo, a veces, bueno, generalmente me fijo. En el color de la pantalla. No, Ok. y aparte de la ventilación. El sistema de disipación. Ok. Y eso tiene que ver con la disipación de energía, ¿verdad? Lo decíamos ayer, es un problema en la actualidad, ¿verdad? Mencionábamos el problema, ¿verdad?, de las tarjetas de video que típicamente se desoldan. Sí, o sea, los chips se desoldan de la placa y adiós tarjeta de video, ¿verdad? Sí. Ok, ¿alguien más? Que no le dé pena, ¿verdad? Si dice, no, yo solo me fijo que sea bonita. Procesador y tarjeta de video. Procesador, tarjeta de video, o sea, ¿qué mira usted en el procesador? Bueno, ahorita sería la generación de los juegos. ¿Cuántos núcleos, verdad? O sea, la velocidad de la velocidad. y la tarjeta gráfica, ¿cuántos gigas? También, pero ahora las tarjetas de video, ok, cuánta memoria, o sea, tiene la tarjeta de video, la velocidad, dice, sí, o sea, todos esos detalles, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, son métricas de alguna manera que ustedes utilizan para medir el desempeño, ¿sí? Entonces, igual vamos a hablar aquí en términos de, ¿cómo se llama? De diseño, ¿sí? O de compra, como dice ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos ¿sí?, utilizar esas métricas, ¿verdad? Entonces, en términos de compra, como dice ahí el primer punto, ¿verdad? Este que está acá. Da una colección de máquinas, dice que tiene, ¿sí? O sea, ¿cuál de ellas tiene? Mejor desempeño, menor costo, ¿sí? Y el mejor balance costo-desempeño, ¿sí? O sea, esa es la idea, ¿verdad? De tener métricas, o sea, poder medir eso, ¿sí? O sea, comparado, o sea, costo, desempeño, o sea, cuál es el mejor de todo, o cuál es la mejor de todo, ¿sí? No solo que se mire bonita, ¿verdad? ¿Sí? Que traiga colorcitos brillantes y nada de eso. ¿Cómo? Buena, bonita y barata. Ya, ok, perspectivas de diseño, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de diseño, o sea, ¿cuál tiene las mejores, cómo decirlo aquí, las mejores mejoras? No sé, tal vez no suena muy bien la traducción. Best Performance Improvement, ¿sí? O sea, en una, comparada con con una versión previa, o sea, ¿cuál de todas es la que mejoró, ¿sí? O sea, mejoró más de todas, ¿sí? ¿Sí? O sea, la que tiene el mejor, vamos a decir, porcentaje de mejora, ¿sí? Entonces es otra cosa que tenemos que, sí, o que vamos a aprender, vamos a decir, a medir, ¿sí? Es decir, ok, esta es 100% más rápido que la versión anterior, el doble, ¿sí? Entonces, ¿en base a qué también? ¿Verdad? Es otra cosa que tenemos que ver. El menor costo, obviamente, ¿sí? En muchos casos, ¿verdad? Pues dependiendo del presupuesto vamos a ver eso, el costo, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? También, ¿sí? Nos vamos a, ¿cómo se llama?, a preocupar por ese balance entre costo y desempeño, ¿sí? O sea, es algo que, vamos a decir, por ejemplo, las computadoras embedded, ¿sí?, microcontroladores y eso, ¿sí? O sea, hacen un balance, ¿verdad?, entre costo y desempeño, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que sean baratos, más barato posible, ¿verdad? Y que tengan un desempeño, vamos a decir, aceptable, en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso obviamente afecta al momento de diseño, es decir, ¿cómo voy a diseñar mi chip? Para que no cueste tanto, pero que a la vez, ¿sí?, o sea, tenga, ¿cómo se llama?, un desempeño aceptable, ¿sí? Aparte, ¿verdad?, de que ahora también, vamos a decir, hay métrica, vamos a decir, de consumo de energía, ¿verdad? O sea, especialmente si va a ser usado en plataformas móviles. Ok, entonces el consumo de energía es esencial, ¿sí? O sea, que no consuma tanta energía, ¿sí? Recuerden que los dispositivos móviles típicamente, ¿sí?, funcionan con batería, ¿sí? O sea, usted anda en su celular con batería y usted espera que la batería le dure lo más que se pueda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí, va a decir, el consumo de energía es esencial.
¿sí? A diferencia, ¿verdad? De, qué sé yo, un servidor, incluso, ¿verdad? En servidores y eso, o sea, pues usted tampoco va a decir, bueno, el que consuma más energía, ¿no? O sea, usted va a buscar el que tenga, ¿sí? El mejor balance entre consumo de energía y desempeño. Que ahí también depende de cómo el sistema operativo lo maneja, ¿no? Claro, hay un montón de, o sea, el punto aquí, ¿verdad? Y es lo que vamos a llamar, o sea, que no es una sola, o sea, no es un, hacer, no es solo problema de hardware o solo de software, ¿verdad? ¿Vale? Por ejemplo, de nuevo, ¿verdad? En plataformas móviles, muchos microcontroladores tienen una opción que se llama Sleep, ¿sí? Claro, vamos a decir, el procesador tiene la opción, pero si usted en el software, o sea, usted no diseña su aplicación, ¿sí? De acuerdo, de tal manera que pueda utilizar esa opción, va a consumir más energía, ¿sí? Pero si usted diseña su aplicación y dice, ok, sí, voy a poner el procesador en sleep durante este tiempo porque no necesita, ¿sí? Por ejemplo, un celular, ¿verdad? ¿Sí? O sea, mientras usted lo tiene guardado, ¿sí? Prácticamente no está haciendo nada. Por eso se apaga la pantalla, ¿sí? O sea, se reduce el consumo de energía, ¿sí? Al mínimo, ¿sí? O sea, está en modo sleep, ¿sí? Entonces hasta que usted presiona un botón, entonces, vamos a decir, se despierta, ¿sí? O sea, eso es tratar de minimizar, ¿sí? El consumo de energía. Claro, ¿verdad? Si usted, vamos a decir, en el caso de los teléfonos, diseña el sistema operativo siempre encendido todo, pues como que no va a haber mucho, ¿sí? Mucho ahorro de energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando mucho, ¿verdad? De energía, consumo de energía, ¿verdad? Sí, durante la clase, porque realmente ese es vamos a decir, un problema, o sea, en muchas áreas, especialmente en ver, el consumo de energía es crítico, ¿verdad? Especialmente en plataformas móviles, ¿verdad? Y ahora no solo, ¿verdad? O sea, los teléfonos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, qué sé yo, toda esta nueva, qué sé yo, ¿verdad? Conjunto de dispositivos, de iPad, de tablets, de Android tablets y no sé qué, ¿verdad? ¿Sí? O sea, donde también el consumo de energía es crítico, ¿verdad? ¿Sí? Pero también están diseñadas, o sea, este tipo de plataformas, ¿verdad? Para funcionar con batería, ¿sí? Ok. Entonces, ambos requieren, fíjense bien, ¿sí? O sea, ambas perspectivas, ya sea que usted vaya a diseñar algo o vaya a comprar algo, que en nuestro caso, ¿verdad? Tal vez comprar algo es lo más común, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ambos requieren dos cosas, básicamente, ¿sí? O sea, bases, primero, para comparación. O sea, ¿en base a qué comparo? Tengo dos computadoras, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo las comparo? Entonces necesito bases para compararlo, ¿sí? De nuevo, ¿verdad? Decíamos ayer, no es lo mismo que me digan, esta máquina tiene un procesador PowerPC a 4 GHz, ¿sí? O este tiene un Intel a 4 GHz, ¿sí? Entonces, ¿cómo los comparo? ¿Sí? Recuerden que los ISA, la arquitectura es diferente, ¿sí? Entonces, o sea, eso es lo que necesitamos. O sea, ¿cómo los comparo? Necesito bases para comparar, ¿sí? Ambas máquinas, vamos a decir, ¿sí? Y lo otro son métricas de evaluación. O sea, ¿cómo los evalúo? ¿Sí? O sea, si me dice, este es de 4 y este es de 4 GHz, o sea, ¿realmente será que son, o sea, que corren o sea, a la misma velocidad, que si corro dos programas, o sea, van a funcionar a la misma velocidad? ¿Sí? ¿Ustedes creen eso? Si ambos funcionan a 4 GHz, agarro el mismo programa, qué sé yo, en alto nivel, imagínense, y lo corro en ambos procesadores, los dos me van a dar el mismo tiempo. ¿Qué creen ustedes? No solo eso depende. ¿Cómo? No solo eso depende. Ajá, ¿de qué más depende? Pues, como se ha dicho el viernes, también depende del bus. O sea, Okay. una máquina es Digamos que son de 32 bits. Pongámoslo a la misma altura en ese sentido, o sea, en términos de hardware. Entonces, ¿será que ambos programas funcionan a la misma velocidad? Es decir, ¿tardan el mismo tiempo si los corren ambos procesadores? ¿El qué? Ah, ok. Primero, las arquitecturas son diferentes. ¿Y eso qué impacta? O sea, ¿qué va a afectar el hecho de que sean diferentes? Ajá. La forma en la que se va a hacer en Intel, o sea, tal vez el número de, bueno, hablando de hardware, el número, digamos, de compuertas que va a utilizar
utilizar ese programita, tal vez el compilador utiliza mucho más instrucciones para que la... Ok, ya hablamos de algo que sí tiene que ver mucho en el proceso, el compilador. ¿Sí? Igual, para una arquitectura va a generar unas instrucciones, para la otra arquitectura va a generar otras instrucciones. ¿Sí? Entonces, que utilizáramos el mismo compilador, en primer lugar, el código generado va a ser diferente. Número uno. Segundo, ¿sí? Sabemos que hay otras cosas, ¿verdad? Otros detalles, otras tecnologías como pipelining. ¿Sí? ¿Cuánta memoria caché? ¿Sí? O sea, tiene cada procesador, todo eso afecta. ¿Sí? Especialmente si la aplicación, o sea, tiene muchos, qué sé yo, cuestiones de acceso a memoria. ¿Sí? Entonces, no solo es el procesador, por eso es, o sea, no nos podemos ir, ¿sí? Al menos, ¿sí? Después, al final de esta clase, ¿verdad? O sea, no nos podemos ir solo, ok, 4 GHz, 4 ya, ok, sí, o sea, son iguales, no son iguales. ¿Sí? Creo que al final de este capítulo, ¿verdad? Hay un par de métricas, vamos a decir, o de lo que se llama benchmark, ¿sí? Que básicamente son un montón de programas y aplicaciones, ¿sí? Que prueban funciones específicas de un procesador. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué tan bueno es con aritmética de punto flotante, o qué tan bueno es con aritmética de entero. ¿Sí? O sea, hasta que lo probamos, en realidad esa es la mejor métrica, vamos a decir, es, ¿sí? Agarrar un programa, es decir, probarlo, a ver qué tan rápido es, cuánto se tardó. Y no tanto porque diga el, qué sé yo, el fabricante o el marketing, sí, que tiene multithreading, que no sé qué, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe, verdad? El fabricante le va a decir, sí, que es el mejor procesador del mundo. Pero hasta que usted lo prueba, si realmente está, ¿cómo se llama?, seguro, de alguna manera, ¿verdad? O al menos para el propósito que usted lo quiera utilizar, si realmente ese es ¿sí? El procesador más adecuado. ¿Sí? ¿Ok? Ok, entonces, bueno, el final, ¿verdad? La meta es entender qué factores en la arquitectura, ¿sí? Por eso es la pregunta, ¿verdad? Del programa. O sea, contribuyen, vamos a decir, al desempeño total del sistema. ¿Sí? O sea, hay un montón de factores, obviamente, y el compilador, obviamente, o sea, es una pieza de software, ¿sí? Que definitivamente influye en el desempeño, o sea, vamos a decir, de todo el sistema. ¿Sí? O sea, no solo, ¿cómo se llama? No solo es cuestión de qué tan rápido es el procesador, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Bueno, y la importancia relativa, ¿verdad? Y el costo, o sea, de estos factores. ¿Sí? Es decir, si dice, bueno, agregando otra algo en el procesador, eso lo hace más rápido. Ok, pero ¿cuánto cuesta eso? Es más hardware, más espacio. ¿Sí? Ok, vamos a ver si ustedes pueden traducir eso. Dice de las crónicas del Pentium. ¿Qué dice ahí? Que nunca hay que dejar a un ingeniero que solamente presente datos, que lo importante es a qué llegaron, a qué conclusiones se llegó con los datos. Exactamente, o sea, ese es el punto ahí. O sea, nunca deje a mi ingeniero, o sea, que solo le muestre los datos y que mire, o sea, ¿sí? Sino que, ¿qué conclusiones? ¿Sí? O sea, ¿qué nos lleva a eso? Eso dice, ¿verdad? Siempre insista, desde que él o ella, ¿sí? O sea, le digan, ¿a qué conclusiones, ¿sí? Llegamos con eso? Y no solo que le digan, mire, ejemplo, este procesador sí funciona a 4 GHz, tiene un pipeline de 20 etapas y una memoria de caché, o sea, ¿y eso a qué nos lleva? ¿Sí? O sea, ¿qué tan bueno es en la práctica? ¿Sí? O sea, y no solo, no sea bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, eso básicamente está diciendo eso. ¿Sí? Que hay dos conceptos, ¿verdad? El throughput y el tiempo de respuesta. ¿Sí? El throughput pues, típicamente es el ancho de banda, es decir, cuánto puedo transmitir. Eso tiene que ver con el ancho del, ¿cómo se llaman los buses, ¿verdad? En términos físicos. El tiempo de respuesta es el tiempo de ejecución. ¿Sí? Ese es el tiempo, ¿sí? Que pasa entre el inicio y la completación de una tarea. Muy importante para usuarios individuales. ¿Sí? O sea, cuánto se tarda en ejecutar una aplicación. ¿Sí? Y mencionamos eso, el tiempo de respuesta. Y bueno, después les voy a mostrar la gráfica que está después. ¿Sí? A ver qué conclusiones saca usted. Y el throughput
Y ese es ¿cómo se llama? El trabajo total, o sea, que se puede dar en un tiempo determinado. ¿Sí? Tiempo total por unidad de tiempo, vamos a decir. Más importante, como dice, para manejadores de data centers. ¿Sí? Donde, qué sé yo, ¿verdad? Bases de datos, ¿sí? Acceso a bases de datos. Entonces es muy importante el flujo, o sea, cuánta data yo puedo enviar por unidad de tiempo, cuántos megabytes por segundo. ¿Sí? Obviamente tiene que ver con muchos también factores físicos, ¿sí? y de software, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es claro, ¿verdad? Recuerda el último punto, dice, y creo que todos estarán de acuerdo con esto. O sea, vamos a necesitar o necesitamos diferentes métricas de desempeño, ¿sí? Así como diferentes benchmarks, ¿sí? Para embedded y para computadoras de escritorio, ¿sí? Sí, estamos claros, ¿verdad? O sea, no puedo usar los mismos benchmarks, es decir, las mismas aplicaciones de prueba para una aplicación embedded como para un desktop, ¿sí? O sea, en uno pruebo una cosa, en otro puedo probar, sí, otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, típicamente las computadoras de escritorio están más enfocadas en tiempo de respuesta, ¿sí? Es decir, ¿cuánto tarda una aplicación desde que le di doble clic hasta que terminó? ¿Cuánto se tardó? ¿Sí? Se va a ver por ahí que típicamente el tiempo de inicio, ¿sí? Es el cuello de botella, típicamente las computadoras de escritorio. Y ya se pueden ir imaginando ustedes por qué. ¿Sí? Entonces, contra los servidores, donde un servidor está más enfocado en el throughput. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un servidor estará más enfocado en throughput y una computadora de escritorio más en tiempo de respuesta. O sea, piensen en ¿cómo se llama? ¿Quién usa una computadora de escritorio? ¿Y dónde se utilizan los servidores típicamente? ¿Quién es típicamente el target de una computadora de escritorio? Usuarios individuales, ¿sí? Donde típicamente un usuario va a decir, ¿sí? Ejecuto una aplicación, termino y la cierro, ejecuto otra, ¿sí? La cierro, ¿sí? O sea, es muy importante, o sea, el tiempo de respuesta, es decir, cuánto tarda una aplicación en iniciar hasta que termina. Ahora, ¿qué sucede en un servidor? Está la aplicación constantemente corriendo, pero... Exactamente. La aplicación, que típica se llama un servicio, se ejecuta, ¿sí? O sea, todos están ejecutándose, ¿sí? En algún momento. ¿Sí? El problema no es cuánto tardó en iniciarse. Ok, ya está iniciada, está corriendo todos los días, probablemente. Bueno, seguramente. ¿Sí? Entonces, es muy importante, o lo que realmente me interesa ahí es cuánta data, ¿sí? O sea, qué sé yo, puedo transmitir, cuántas peticiones, ¿sí? Puede un web server atender, vamos a decir, por segundo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el throughput, ¿sí? Entonces, o sea, desde ahí, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ¿cómo se llama? Las diferencias, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente entonces no podemos medir a ambos, ¿sí? Con la misma, como dicen, con la misma métrica, ¿sí? Bueno, aquí está, ¿verdad? Lo que les decía. El tiempo de respuesta importa. No sé si alcanzan a leer lo que está al lado. Boring. ¿Qué es boring? Aburrido, ¿sí? ¿De qué nos está hablando ahí? Lo típico, como siente que Usted le da doble clic a algo, tarde, usted mira que el disco parpadea, ¿sí? Al rato arranca, ¿verdad? Y usted le da un coscorrón y tal vez así la compu responde más, ¿sí? Eso es típico, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado eso? Por más dual core, quad core, 4 GB de RAM, no importa, ¿sí? Desde siempre se tarda, porque los discos magnéticos en ese caso, que vamos a estar estudiando esa tecnología al final de la clase, ¿verdad? Son el cuello de botella, ¿sí? Y en ese sentido, solo, o sea,
cada vez que leo esta gráfica me acuerdo de una anécdota, ¿verdad? Que me contó, realmente era un ingeniero civil, ¿verdad? Utilizaba mucho AutoCAD. Él me decía que él tenía una máquina técnicamente vieja, o sea, la había comprado, qué sé yo, 3, 4 años antes, ¿verdad? Pero decía, yo no la cambio, porque cada vez que sale una nueva máquina, nueva tecnología, o sea, última tecnología, o sea, lo que yo hago para ver si es cierto que la máquina es más rápida, le instalo AutoCAD y lo inicio. Se tarda lo mismo que en mi máquina. Y, o sea, por más última tecnología que sea. Entonces, ¿para qué voy a cambiar mi máquina por otra que se tarda lo mismo, ¿sí?, en arrancar? Y realmente tiene razón. ¿Sí? O sea, por más última tecnología, o sea, claro, habrá muchas mejoras en procesador, pero ustedes saben que el disco es el mismo. A lo más, ¿verdad? 7200 revoluciones. Claro, ¿verdad? En la actualidad tal vez, ahora viene con uno de, qué sé yo, solid state. Y pues esperaríamos que se viera alguna mejora. Pero si son los típicos discos magnéticos, él no va a ver, ¿sí?, probablemente ninguna mejora, al menos teniendo en cuenta la métrica que él está usando para medir el desempeño. Es interesante, ¿verdad? Porque a lo mejor, asumo yo, ¿verdad? Yo no he usado AutoCAD, pero a lo mejor carga un montón de cosas del disco. Entonces, el disco de la máquina que él tiene, probablemente, no sé, 5400, y la última tecnología también era de 5400 o 7200. ¿Sí? Entonces no iba a haber aquella gran diferencia. ¿Sí? Porque la métrica para él es cuánto tarda AutoCAD en iniciar. ¿Sí? Dice, se tarda lo mismo que en máquina. Dice, ¿para qué voy a vender mi máquina? O me voy a deshacer de mi máquina y comprar una nueva que me va a costar el doble probablemente de lo que me costó esta. Y tiene toda la razón. ¿Sí? Entonces, el disco es el cuello de botella. ¿Sí? O sea, lo que dice ahí, ¿verdad? O sea, creo que esto es ¿sí? Básicamente es una gráfica de acceso, ¿verdad? Acceso a disco. Cuando, o sea, en el momento de iniciar, lo que en ambos es, bueno, por ahí es Outlook, o en el reboot. ¿Sí? Este es reboot y este es iniciando Outlook. ¿Sí? Entonces, igual, cuando se inicia un sistema operativo, o sea, hay un montón de accesos a disco. ¿Sí? Si se fijan, ambas gráficas no, o sea, al menos no, o sea, no ven así como una diferencia considerable. Ambos tienen, ¿cómo se llama?, inmensidad de accesos a disco. Entonces, ahí está 86% ocupado, 89% iniciando Outlook. Entonces, ajá. Así, ¿por qué razones que, bueno, siento yo por lo menos es más eficiente para iniciar cuando es así de estar hibernando que de estar en cero? ¿Es cómo maneja o...? ¿Qué cree usted? Pues, bueno, que se me ocurriría sería que, no sé, que asigna alguna sección específica del disco para no tener que estar buscando entre... Básicamente lo que o sea, al hibernar, ¿sí?, vamos a decir, la razón principal es como, usted agarra la memoria, ¿sí?, le escribe al disco. O sea, la RAM, recuerde que es volátil, ¿sí?, usted sabe que al apagarla, ¿sí?, se va a borrar. Usted la agarra, ¿sí?, y la copia en disco, ¿sí?, o sea, van a decir, serializa la RAM en términos de programación, ¿sí? Entonces, cuando despierta, usted deserializa, agarra el disco y la pone, ¿sí?, en RAM. Entonces no tiene, vamos a decir, que se iba a empezar a rodar por el disco, era leer, ¿sí?, a cargar y luego a saltar, ¿sí?, en otro, ¿sí?, a otra dirección, o cargar, ¿sí?, diferentes, como sea, qué sé yo, pedazos del kernel, leer un archivo de configuración, leer otro archivo de configuración, ¿sí?, que típicamente pasa en un sistema operativo, ¿sí?, o, qué sé yo, leer el registro en el caso de Windows, ¿sí? Entonces en ese caso, es decir, todo está escrito a la, ¿sí?, o sea, al disco, ¿sí? O sea, como que dice, la RAM está mapeada en disco, después, ¿sí?, simplemente la vuelve a subir, ¿sí? Definitivamente es un poco más rápido, siempre accesa al disco, ¿sí? Pero vamos a decir de una manera, ¿cómo se llama?, probablemente más rápido, ¿sí? Ok, entonces, de nuevo, ahora el punto aquí es, los discos, al menos en sistemas de PC, son un cuello de botella. O sea, si usáramos
vamos a decir, esta gráfica como métrica y probáramos un montón de computadoras, diríamos todas así. O sea, ahí por más procesador, por más dual core, por más quad core, o sea, no habría una mejora ahí. Porque es el disco. ¿Sí? O sea, recuerden, lo que esta gráfica está mostrando aquí básicamente son el montón de acceso a disco, lecturas o escrituras. De nada me sirve, ¿verdad? O sea, voy a otra máquina, el disco a la misma velocidad, algo tarda lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo que le pasó, ¿verdad? ¿Cómo se llama este muchacho, verdad? AutoCAD, ¿verdad? Hacía muchos accesos a disco inicial. Y esa era su métrica. Sí. Realmente yo creo que si lo vuelve a probar en la actualidad, a menos que fuera tal vez un disco de estado sólido, ¿verdad? Ya vería una mejora considerable. Pero si lo sigue probando, ¿sí? En discos magnéticos, va a tardar mucho en comprar una nueva, ¿sí? Definitivamente. Y probablemente siga con las mismas, ¿sí? Creo que, qué sé yo, alrededor de unos 3 años atrás, ¿verdad? De repente sigue con la misma máquina, ¿sí? Bueno, yo sigo con la misma también, ¿verdad? Tengo como 10 años, no, no es cierto. ¿Sí? Bueno, igual todavía no he encontrado una razón para reemplazar un máquina. ¿Sí? Ok. ¿Cómo definimos velocidad? Digamos, desempeño. ¿Cómo medimos el desempeño? O sea, ya entrando en hacer detalles matemáticos. ¿Sí? Entonces, ¿estarán ustedes de acuerdo que para maximizar el desempeño debemos minimizar el tiempo de ejecución? ¿Sí? O sea, entre más pequeño el tiempo de ejecución, ok, tiene mejor desempeño. ¿Sí? Entonces, el desempeño, ahí está, ¿verdad? La forma. Entonces podemos, de acuerdo a eso, ¿verdad? Podemos sacar una fórmula, es decir, desempeño de X, donde X es una tarea, que es 1 entre el tiempo de ejecución. ¿Qué pasa entonces? De acuerdo a esa fórmula, entre más grande tiempo de ejecución, ¿qué va a pasar con el desempeño? ¿Qué pasa? Entre más grande el tiempo de ejecución, ¿qué va a pasar con el desempeño? Disminuye, ¿verdad? Está dividiendo, ¿sí? Y entre más pequeño el tiempo de ejecución, el desempeño aumenta. Entonces lo que está dejando de manifiesto la fórmula. Ok, fíjense bien en este manifiesto. Dice, si X es n veces más rápido que Y, de aquí Y piensen son dos tareas, entonces desempeño de X entre desempeño de Y es igual a ejecución de Y entre ejecución de X igual a N. ¿Sí? O sea, básicamente eso significa X es N veces más rápido, ¿sí? Que Y. O sea, se ejecuta N veces más, ¿sí? O el tiempo de ejecución, ¿no? Diríamos, ¿sí? Va a ser, o sea, mucho menor, ¿sí? En X. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con la formulita? ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien, bueno, otro detalle importante es disminuir el, ¿sí? El hecho de disminuir el tiempo de respuesta casi siempre mejora el throughput. ¿Sí? O sea, recuerden que van a decir el tiempo de respuesta es un, ¿sí? Piénsenlo como en una especie de delay, ¿sí? O sea, durante ese, o sea, entre más me tardo en responder, es decir, entre más me tardo en ir a traer las cosas, ¿sí? Entonces es tiempo que estoy perdiendo de transmitir. ¿Sí? Más corto el tiempo de respuesta, entonces casi siempre, ¿verdad? Ok, ese tiempo que no invertí, ¿sí? Lo puedo invertir en transmitir datos. O sea, que no invertí, qué sé yo, en ir a traer los datos. ¿Sí? Si pensamos en una, ¿cómo se llama? En transmisión de datos. ¿Sí? Entonces, entre más me tardo, es decir, en ir a traer los datos, ¿sí? Es tiempo que, ¿sí? Que no utilizo en enviar datos. Entonces, si disminuyo ese tiempo, ¿sí? Entonces puedo usarlo para transmitir. Entonces eso, de alguna manera, ¿cómo se llama? Debe mejorar el
el throughput. ¿Sí? Okay. Vamos a ver ese ejemplo. Una computadora A, ¿sí?, ejecuta un programa en 10 segundos. ¿Sí? Y una computadora B se ejecuta el mismo programa en 15 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más rápido es A que B? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo? O sea, 10 y 15, ¿qué es? De acuerdo a las variables que teníamos acá. Tiempo de ejecución, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuánto más rápido es A que B? Entonces, ¿qué tengo que dividir? 15 entre 10. ¿Y eso nos da igual a qué? 15.5. Entonces, ¿qué nos dice esto? 1.5 veces más rápido que B. ¿Todos de acuerdo? Okay. Al siguiente slide está la respuesta. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿verdad? Dividimos el tiempo de ejecución de B, el tiempo de ejecución de A, ¿sí? Y eso nos va a dar el N. ¿Sí? Entonces, 1.5 veces más rápido. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Okay. Ok, factores de desempeño, es decir, factores que afectan el desempeño. Pues uno de los más claros, obviamente, ¿verdad? Por eso es que cuando ustedes compran una máquina, pues, casi siempre lo que el procesador, ¿verdad? No es el procesador. Entonces, el tiempo de ejecución del procesador, ¿sí? Más que la velocidad del procesador, vamos a hablar de tiempo, ¿sí? Que es el tiempo que el CPU, vamos a decir, invierte trabajando en una tarea o ejecutando una tarea. ¿Sí? Así vamos a definir el tiempo de CPU. ¿Sí? Fíjense bien que esto, ¿sí?, tengan bien en cuenta, no incluye el tiempo que una aplicación espera, ¿sí?, para que terminen las entradas-salidas. ¿Sí? Recuerden que típicamente una aplicación puede hacer un montón de entradas-salidas, ¿sí?, y ese es tiempo que tiene que esperar, ¿verdad? ¿Sí? Se ejecuta una lectura a disco que tiene que esperar que termine la lectura a disco. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tiempo de CPU, eso no cuenta. O sea, no cuenta como parte del tiempo de CPU. ¿Sí? O sea, realmente eso es parte de la, ¿cómo se llama?, entrada-salida. ¿Sí? Ok. Entonces, el tiempo de CPU, el tiempo de ejecución de un programa, ¿sí?, entonces, básicamente, el número o la cantidad, vamos a decir, de ciclos, ¿sí?, de instrucción por el tiempo de ciclo del reloj. ¿Sí? Es decir, cuántos ciclos invierte el procesador en ese programa multiplicado por el tiempo, ¿sí?, de ciclo del procesador. ¿Sí? Dice, bueno, invirtió, qué sé, 1000 ciclos, por decir algo. ¿Sí? Dice, ok, ¿y cuánto tarda cada ciclo de este procesador? Obviamente el tiempo de ciclo tiene que ver, obviamente, con la velocidad o la frecuencia, ¿verdad? Cuando hablamos de, ¿sí?, 1 GHz, ¿sí?, ¿cuánto sería el tiempo de ciclo? ¿O cómo calculo el tiempo de ciclo? Decimos este procesador es de 1 GHz. A las 9 operaciones por segundo, ¿verdad? Entonces gigahertz es 10 a la 9. Ok, bueno, ahí está la fórmula, ¿verdad? Puesta ¿sí?, en base a la frecuencia. ¿Sí? El número de ciclos, ¿sí?, en un programa dividido entre la frecuencia. ¿Sí? O sea que el tiempo de ciclo es 1 sobre la frecuencia, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Típicamente el tiempo de ciclo lo definimos como CC, Clock Cycle Time, ¿sí?, es 1 sobre frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se tarda
¿cómo se llama? El procesador en ejecutar una instrucción, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos mejorar el desempeño? O sea, en términos del procesador, ¿sí? Podemos reducir, ¿sí?, la longitud de, ¿cómo se llama?, de ciclo del reloj. Es decir, si el ciclo del reloj se tarda menos, el desempeño va a ser mejor, ¿sí? O sea, si vuelvo a correr el mismo programa en el mismo procesador, pero ahora el tiempo de ciclo es menos, ¿sí? Hay una mejora en desempeño, ¿sí? O el número de ciclos requeridos para ejecutar un programa, o ambos. Pregunta, vamos a ver así de entrada. ¿Cómo puedo hacer para mejorar el tiempo de ciclo? Complicado, ¿verdad? Obviamente eso tiene que ver con hardware. Y de hecho de eso es lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Estrategias de cómo mejoramos el desempeño de un procesador. ¿Okay? Y igual, ¿verdad? El número de ciclos requeridos para un programa. Fíjense bien que pueden, ¿cómo se llama? O sea, pueden haber factores de software y de hardware, ¿sí? Porque puede, ¿cómo se llama? Si es un programa de alto nivel, pues tiene que ver mucho el compilador. ¿Cuántas instrucciones genera? O sea, ¿qué tan optimizado es el código? ¿Sí? Entonces, entre menos instrucciones, vamos a decir, genera, va a ser menos ciclos, ¿sí? Aparte de que obviamente tiene que ver la parte de hardware, dependiendo de la estrategia, ¿cómo se llama?, que use el procesador, ¿verdad? Y las técnicas, ¿sí?, que implementemos en hardware, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso también más adelante, ¿sí? Básicamente, aquí vamos a hablar de algo que se llama el CPI, que es Cycles per Instruction, o sea, cuántos ciclos por instrucción, ¿sí? O sea, al menos en las técnicas que nosotros estudiamos, el ideal del CPI va a ser 1. Obviamente hay técnicas, ¿sí?, a nivel del procesador que pueden reducir el CPI a menos de 1, ¿sí?, menos de un ciclo por instrucción. Suena raro, dice, pero vamos a ver por qué, ¿sí? Y obviamente tiene que ver mucho con paralelismo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y aquí está, ¿verdad?, un repaso de clock rate, la frecuencia de reloj, ¿sí? Entonces, típicamente la frecuencia se mide, ¿sí?, en megahertz o gigahertz, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama?, el inverso, si lo vemos, ¿cómo se llama?, el clock cycle time, el tiempo de ciclo, ¿sí? Entonces, ¿sí?, aquí está, clock cycle es 1 entre clock rate, o sea, 1 entre la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de estos diagramas, verdad? Diagramas de, ¿cómo se llama?, del reloj, ¿verdad? ¿Sí? O las, ¿cómo se llama?, las ondas cuadradas. Entonces, decimos, ¿sí?, o sea, eso es un periodo del reloj, ¿sí? O sea, está en bajo, pasa a alto, ¿sí?, luego alto a bajo, entonces eso es un periodo de reloj, ¿sí? ¿Y cómo se le llama? O sea, a este cambio, o sea, cuando pasa de, ¿cómo se llama?, de bajo a alto, ¿sí? ¿Cómo le llama esto? ¿Cómo? Diente positivo, algunos dicen borde positivo, otros dicen canto positivo, un montón de traducciones, ¿sí? Es positivo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, vamos a anotar acá, ¿verdad? Esto es un recordatorio de... Vamos a anotar en estos términos. ¿Sí? ¿Y esta? Que va hacia abajo. Inverso, ¿verdad? Este es pendiente negativo. Solo para hacer énfasis, ¿verdad?, un poco en... Se van a estar viendo en Verilog. Cuando ustedes modelan circuitos secuenciales en Verilog, yo puedo decir, ¿verdad? O sea, si mi circuito es sensitivo a la pendiente positiva o a la pendiente negativa, ¿verdad? ¿Sí? O sea,
Positive Edge o el Negative Edge, no se maneja en Verilog, ¿verdad? Sí, pero no sé cómo van con eso. ¿Cuántos videos han visto ya? ¿Cero? ¿Han visto 0 videos? ¿1? ¿2? Hablando. ¿3? ¿4? ¿Y usted dice cuántos ha visto? Ah, 1, ahorita me acuerdo que... Bueno, Luis ya los había visto todos, ¿verdad? Bueno, no se dejen con eso, ¿verdad? De nuevo, no olviden el proyecto, ¿verdad? Ya vamos por la semana 2, no vayan dejando que el tiempo los vaya consumiendo y llegamos a, qué sé yo, a la semana 5 y usted todavía anda buscando proyectos, ¿verdad? Bueno, el proyecto habíamos que iba a hacer en grupos, ¿verdad? Grupos de 2 habíamos dejado. Sí, ¿verdad? Básicamente, esta vez sí esperamos que sean, o sea, un proyecto diferente por cada grupo, que involucre al menos 2 tecnologías, o sea, de las tecnologías embedded, que vamos a ver acá, son microcontroladores y FPGA. Para la parte de FPGA tenemos en el laboratorio, o sea, para este periodo ya 10 tarjetas de National Instrument, ¿sí? O sea, con un FPGA de Xilinx, que igual lo podemos, o sea, la idea es que lo usen en el proyecto, ¿sí? Y en la parte de microcontroladores, pues pueden usar ya sea Arduino, ¿verdad? ¿Sí? Que es el AVR, o vamos a, esta vez creo que sí vamos, tenemos 4 en realidad, ¿cómo se llama? Tarjetas con PIC32, que utiliza la arquitectura de MIPS, ¿sí? Entonces, la idea es que encuentren, o sea, que ustedes propongan un proyecto, ¿sí? Que involucre estas tecnologías, ¿sí? Entonces, al principio de la clase yo les puse 2 sugerencias. Uno de ellos era casi un controlador VGA, o sea, hacer la parte del controlador VGA o un drive, o sea, una tarjeta de video, así VGA, con una resolución mínima de 640 por 480 y usar el microcontrolador para programar algún jueguito, por ejemplo. O sea, que sea la prueba de que el VGA, ¿cómo se llama? El controlador VGA funciona. Ese proyecto lo tiene el compañero Luis y, ¿cómo se llama? Orellana, ¿verdad? Bueno, otro de los propuestos, ¿verdad? Es un proyecto que obviamente alguien realizó, se llama Job, es Java Optimized Processor. Fue un proyecto de PhD, básicamente de alguien, no sé, en Suecia, en Europa, ¿sí? Que la tarea consistía, ¿verdad?, en desarrollar, es decir, un procesador que pueda ejecutar bytecode, ¿sí? Entonces, o sea, el punto no es solo, ¿verdad?, agarrar eso y montarlo en una FPGA y decir, bueno, ya tengo un procesador que corre Java, ¿verdad?, sino sacar algo interesante de ahí, ¿verdad? Entonces, el que yo propuse era hacer ¿cómo se llama?, un controlador de Lego, de Milestone, ¿sí? O sea, montar un job en el FPGA y luego tener como, qué sé yo, digamos una librería para programar aplicaciones de Lego, ¿sí? Utilizando Java, ¿sí? O sea, es básicamente la idea es reemplazar el famoso Lego Brick, ¿sí? O sea, por una alternativa en FPGA, ¿sí? Creo que les mandé 2 enlaces ahí en la plataforma. Creo que hay al menos, ¿sí? Hay por ahí un par de gente, va a decir, que ya, o sea, ha trabajado en esto. Igual pueden pensar en otras alternativas, ¿sí?, que estén relacionadas con yo, que no estén relacionadas con yo. Yo les posteo unos enlaces ahí en la plataforma para que busquen. O sea, de hecho, la primera parte, como les dije, es investigar, buscar qué es lo que, ¿sí?, que me llama la atención. Por ahí creo que Enrique también propuso algo de el reconocimiento de voz, ¿sí? Sí, puede empezar, o sea, en todas esas, sí, esas alternativas, ¿verdad? Pero básicamente es involucrar las 2 tecnologías, ¿verdad? ¿Sí? O sea, FPGA y microcontrolador. Aparte de eso, ¿verdad? Dijimos que, o sea, el requisito, ¿verdad?, o sea, en cuanto a código es, pueden reutilizar código, ¿sí? O sea, si encuentran algo en internet, pueden reutilizarlo siempre y cuando, ¿verdad?, usted, sí, o sea, tenga el control sobre lo que usted está, vamos a decir, tomando. O sea, y no que, pues,
yo copié esto, pues, pero no sé cómo compilarlo, o sea, o metí un error aquí, o sea, por eso usted debe tener control sobre lo que está sí, bajando, ¿sí? De tal manera que si tiene que extenderlo, o sea, sepa cómo extenderlo, ¿verdad? ¿Sí? O al menos sepa cómo integrar todo, ¿sí? O sea, o sea, que no se salga de control. Es decir, bueno, yo bajé esto y ahora no sé qué hacer. ¿Sí? Eso no. ¿Sí? Entonces no se dejen con eso, ¿verdad? Porque, o sea, entre más rápido se decide, entonces más rápido comienzan a trabajar. Y, bueno, un requisito para el proyecto es, dijimos, hay que documentarlo, hay que presentarlo en la Expo de Ingeniería, que es la semana 9. Es decir, si no lo tiene para la semana 9, no va a poder presentar en la Expo de Ingeniería. Entonces, eso resta punto. Pero igual, vamos a decir, no es como que ya lo perdió todo, ¿sí? Sino que obviamente va a haber una penalización por eso. Es decir, el requisito es tenga algo listo para la semana 9, de tal forma que usted pueda ir a la Expo de Ingeniería y presentar. Mire, esto es lo que yo hice. ¿Sí? Que tenga ahí algún bug, bueno, o sea, nada así que Un bug menor. no funciona. Tengo que tener apretado este botón y este botón y así. Sí, no. O sea, yo decía, el punto no tiene que ser perfecto, pero sí, o sea, debe al menos mostrar, o sea, lo que hace su proyecto, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, en el caso del VGA, o sea, de repente el juego no está completo, ¿sí? Pero funciona y aparece, se ven las imágenes en la pantalla, ¿sí? Entonces por lo menos muestra, ¿verdad? ¿Sí? El trabajo, ¿cómo se llama? Realizado hasta el momento, ¿sí? Pero no, ¿verdad? Que solo aparecen rayas en la pantalla y entonces, ¿verdad? ¿Dónde está o sea, el juego, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no se dejen con eso, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, para avanzar con esto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, teniendo un tiempo de ciclo, ¿verdad? De 10 nanosegundos, o sea, si ustedes dividen 1 entre 10 nanosegundos, la frecuencia va a ser 100 MHz. O sea, vamos a decir, si el procesador se tarda 10 nanosegundos en ejecutar una instrucción, la frecuencia, básicamente, 100 MHz. Básicamente recuerden que tiene que ser 1 entre 10, nano es, para convertir esto a segundos, 10 a la cuánto? Y es la menos 9, ¿verdad? En segundo. ¿Sí? O sea, recuerden que 1 sobre segundo es que, o sea, segundo a la menos 1 es igual a qué? Hertz. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tengo aquí, ¿sí? Pues 10 a las 9 Hz. Y eso es igual a o sea, si lo quiero convertir a megahertz, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en realidad aquí ya puedo hacer alguna simplificación, pero convertámoslo de un solo a megahertz. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar, dividir. Sí, es O sea, voy a tener 1 sobre 10, ¿sí? Por 10 a la 9, o sea, es decir, todo aquí una vez, o sea, por 1 sobre 10 a la cuánto, para que sean megahertz. Mega es 10 a la cuánto. 10 a la 6. ¿Sí? Y a esto va a ser megahertz. ¿Sí? Entonces básicamente, ¿verdad? Lo que tengo aquí es 10 a la 7, o sea, 10 a la 9 entre 10 a la 7. ¿Qué me da? 10 a la 2, ¿verdad?
¿sí? Megahertz. Y 10 a la 2 igual a 100, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, no voy a resolver el resto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si reducimos el tiempo de ciclo a la mitad, que es el siguiente ejemplo ahí, 5 nanosegundos, ¿sí? Entonces, obviamente la frecuencia es el doble, ¿sí? O sea, la velocidad, vamos a decir, se duplica, 200 MHz, ¿sí? Si reducimos aún más el tiempo de ciclo, 2 nanosegundos, ¿sí? La frecuencia es 500 MHz, ¿sí? 1 nanosegundo, estamos llegando a 1 GHz, ¿sí? O sea, cuando hablamos de una máquina de 1 GHz, ¿sí? Estamos hablando de 1 nanosegundo, ¿sí? Por instrucción. ¿Qué distancia? ¿Alguien se acuerda de la distancia que viaja la luz en 1 nanosegundo? No, ¿verdad? Ok, entonces fíjense bien, el siguiente, 500 picosegundos, eso es medio nanosegundo, ¿sí? Estamos hablando de 2 GHz, ¿sí? Ahora 250 picosegundos, ya estamos hablando de 4 GHz, ¿sí? Ya vamos a revisar el slide para ver cuánto viaja la luz en 1 nanosegundo. Y 200 picosegundos, estamos hablando de 5 GHz, ¿sí? Para que se hagan una idea, ¿sí? Qué sé yo, una máquina 2 GHz, 4 GHz, o sea, ¿cuántos están? 250 picosegundos, ¿sí? Entonces vamos a como al inicio, a dar el slide. Por ahí, me pasé. ¿Sí? $30 centímetros. ¿Sí? En 1 picosegundo. Bueno, creo que ahí se me distorsionó el carácter, ¿verdad? Yo creo que era 300, puede ser nanómetros porque ese es el siguiente. Era micrómetro, ¿verdad? 6 kb. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de gigahertz, entonces ya estamos llegando realmente a los picosegundos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hablamos de megahertz, estamos en los microsegundos, ¿sí? Nanosegundos. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, antes de que avancemos aquí, o sea, ¿estamos claros con esto? ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, ¿verdad? Mejora de desempeño. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice, un programa se ejecuta en una computadora A, ¿sí? Con un reloj a 2 GHz en 10 segundos. ¿Sí? Ok. ¿Cuál debe ser el clock rate? ¿Sí? En una computadora B para que el programa corra en 6 segundos. ¿Sí? Dice, desafortunadamente, ¿verdad? Para lograr esto, la computadora B requiere 1.2 veces, ¿sí? O sea, son 1.2 veces ciclos de, ¿cómo se llama? De reloj que la computadora A. O sea, el número de ciclos va a ser 1.2 mayor, ¿sí? Que la computadora A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debe ser el clock rate? ¿Cómo lo calculamos? No, ¿sí? Tiempo de CPU, ¿sí? En la computadora, pues es, ¿sí? El número de ciclos entre el clock rate, ¿sí? Entonces, lo que estamos, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver primero, ¿qué es lo que tenemos de los datos?
¿sí? De lo que nos están dando. O sea, ¿qué es este 10 que me están dando acá? El tiempo es el de CPU. ¿Sí? O sea, es esto. O sea, yo tengo esto. ¿Sí? ¿Qué más tengo? En la computadora A. Tengo el clock, tengo clock cycles. El A. No. ¿Qué es esto? Clock rate. El clock rate. ¿Sí? Podríamos multiplicar por 1.2 y ahí ya estaríamos hablando de cuánto tiempo se tardaría la computadora. La segunda. ¿Sí? Pero primero tengo que sacar los ciclos de la A. O sea, ¿cuántos ciclos se tardó la A? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sabemos que el tiempo de CPU de la A es 10 segundos, ¿sí? Por 2, por 10 a la 9, para convertir eso a, ¿sí? A Hertz, ¿sí? Y eso nos da 20 por 10 a la 9 ciclo, ¿sí? Eso se tardó la A. En la B, ¿cuánto se va a tardar? O sea, eso multiplicado por cuánto, ¿sí? Por 1.2. O sea, lo que voy a tener, ¿sí? Es los ciclos de reloj de B, ¿sí? Y lo que voy a tener que... ok, el tiempo de CPU de B, ¿sí? Recuerden que yo quiero que en B se ejecute en 6 segundos, ¿sí? Entonces, teniendo, fíjense bien, tiempo de CPU y ¿sí? Los ciclos de reloj, ¿sí? Puedo calcular el clock rate, ¿sí? O sea, tengo, ¿cómo se llama? Una ecuación para despejar, ¿sí? Y calcular el clock rate, ¿sí? Entonces ahí está, ¿verdad? O sea, el tiempo de CPU de B, ¿sí? Va a ser igual a esto entre el clock rate, ¿sí? Sabemos que esto es 6, pues básicamente es esto entre 6, y eso nos da una frecuencia de 4 GHz. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Okay. Ciclos de reloj por instrucción. No todas las instrucciones, y vamos a decir, llevan el mismo tiempo para ejecutarse, ¿sí? Recuerden, es ¿cómo se llama? De entrada en una de las operaciones aritméticas básicas, la multiplicación. La multiplicación típicamente, o sea, tarda más que la suma en términos de hardware, ¿sí? Si diseñaron algún, bueno, tuvieron que haber diseñado algún sumador, ¿verdad? En diseño lógico, ¿sí? No sé si tuvieron la oportunidad de diseñar aunque sea un multiplicador pequeño y compararlo contra un sumador, ¿sí? Pero básicamente van a ser la lógica que pueden seguir es una multiplicación es básicamente un montón de sumas sucesivas, ¿sí? En términos de hardware podrían pensar, sí, un montón de sumadores, o sea, sí. Entonces obviamente el tiempo de ejecución de una multiplicación va a ser mucho más, ¿sí? El de una suma. Sí, y el de la suma crece que casi linealmente con la cantidad de bits. Con la cantidad de bits, ¿sí? Sí, Básicamente. Es una multiplicación. Y cuando... Entonces, básicamente, ¿verdad? Una forma de ver el tiempo de ejecución, ¿sí? O de definir el tiempo de ejecución es tomar el número de instrucciones ejecutadas y multiplicarlo por el tiempo promedio, ¿sí? Por instrucción. O sea, no podemos tener un tiempo fijo, ¿verdad? Por instrucción, entonces tomamos el tiempo promedio, ¿sí? Entonces ahí está la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Está la cantidad de instrucciones multiplicada por el número de ciclos promedio por instrucción, ¿sí? Entonces eso me va a dar el número de ciclos totales para un programa. Recuerden que un programa es un montón de instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Y de aquí, ¿verdad? Sacamos este concepto, porque lo había mencionado, es el CPI, ¿verdad? O sea, a esto realmente
simplemente le vamos a llamar CPI, que es Clock Cycles per Instruction. ¿Sí? Número de ciclos de reloj por instrucción, que va a ser un promedio, ¿sí?, de la cantidad de ciclos, el número de ciclos, ¿sí?, que toma cada instrucción en ejecutarse. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de eso. ¿Sí? Podemos tener, ¿cómo se llama?, diferentes implementaciones del mismo ISA. Entonces, ese puede ser una métrica de comparación, el CPI. ¿Sí? O sea, fíjense bien, es el mismo ISA, la misma arquitectura, pero diferentes implementaciones. Es una de las cosas que yo podría ver. Hey, ¿cuánto es el CPI? Entonces, ok, la implementación A tiene un CPI de 1, la B un CPI de 2 y la C un CPI de 3. ¿Sí? Ojo, ese es un factor, ¿verdad? Porque igual hay que ver el tiempo de ciclo. ¿Sí? Mucho ojo con eso, no solo decir, ok, ¿cuál es la mejor de todas? Pues la primera, porque el CPI es 1. Mucho ojo con eso, ¿verdad? Hay que ver también cuánto es el tiempo de ciclo. ¿Sí? O sea, el punto es, no podemos enfocarnos en una sola métrica, un solo valor. ¿Sí? El CPI es 1, ¿sí? Pero igual, eso puede servir para comparar, ¿sí?, varias implementaciones del mismo ISA. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? Okay. Computadora A y B implementan el mismo ISA. ¿Sí? La computadora A, dicen, tiene un tiempo de ciclo de 250 picosegundos. ¿Sí? Y un CPI efectivo, ¿sí?, de 2.0 para un programa cualquiera, es decir, el CPI promedio. La computadora B tiene un tiempo de ciclo de 500 picosegundos, pero el CPI es 1.2 para el mismo programa. ¿Cuál de las dos es mejor para ustedes? O sea, si tuvieran que, vamos a decir, si tuvieran que decidir, ¿verdad?, en base a lo que tienen ahí. O sea, fíjense bien una cosa interesante. Si nos fuéramos solo por la frecuencia, ¿cuál de las dos diríamos nosotros que es mejor? ¿Cuál de las dos diríamos nosotros que? O sea, si nos fuéramos, sí, abajo se va a decir sol. Miremos la frecuencia. La A en todo caso. Sería una mejor frecuencia. 250 picosegundos daba 4 GHz, ¿verdad? ¿Sí? Y 500 picosegundos daba 2 GHz. Entonces, ok, la de 4 GHz. Pero hay un dato más ahí. El CPI. Dice, el CPI de la A es 2. ¿Sí? Y el de la segunda es 1.2. Entonces, como que hay que detenerse un momentito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, y no solo es, ¿cómo se llama? Ver ¿sí?, la frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estamos sobre tiempo. Vamos a, ¿cómo se llama?, a cerrar con este, ¿cómo se llama?, con este slide, y mañana lo vamos a discutir. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, nos quedamos ahí.